Quiero compartirte hoy día lo que el Señor puso en mi corazón para poder transmitirlo, para poder compartirlo con la iglesia y que también pueda ser algo que nosotros tengamos conciencia y que lo tomemos. Entonces yo le puse como siempre lo hago, le puse un título a esta prédica y le puse Cuéntale a otros, cuéntale a otros. Nosotros con mi esposa o en la iglesia usamos mucho un texto bíblico que nos encanta, un versículo en realidad eh, que habla de lo que el Señor hace en nosotros, en las personas, de lo que significa que la gente conozca a Dios y pueda involucrarse con el Señor. Y es Juan 10:10, este versículo que tantas veces nosotros repetimos, ¿ya? Entonces yo quiero leerlo, pero me tomé también el 9, el 10 y el 11 para que podamos comprenderlo. Y te lo leo, dice así, está hablando el Señor. Dice, yo soy la puerta y los que entran a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Y aquí dice el texto que nosotros generalmente compartimos. Dice, el propósito del ladrón es robar, es matar y destruir. Y mi propósito es darle una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, y el buen pastor su vida da en sacrificio por las ovejas. Amén. Entonces, yo te decía que nosotros compartimos harto este texto porque es como que dentro de la obra que vino a hacer Jesucristo, él en ese tiempo que estuvo él en su ministerio compartiendo y hablándonos su palabra y enseñando, haciendo milagros, sanando, restaurando, es como que encierra eso. O sea, el diablo, que es el ladrón, vino a robar, a matar y destruir, pero el Señor dice, yo vine a darles una vida. Mi propósito, dice, es darle una vida plena y abundante. ¿Sí? Y sabes, eh, esto es en realidad lo que sucede con todos aquellos que se acercan genuinamente delante del Señor. Todos aquellos que vienen delante de Dios y se acercan de manera genuina, buscando su presencia, buscando agradarle y que tienen un encuentro con el Señor. Todos los que se encuentran con el Señor comienzan a sucederle estas cosas en su vida y su vida comienza a ser bendecido. ¿Sabes? Porque es el propósito de Dios. Dice, este es mi propósito, es darles vida y vida en abundancia y que afecta a todas las áreas. Quiero leerte Lucas 4, 18 y 19, que es otro versículo donde en este pasaje el Señor comienza su ministerio. Él aquí empieza a hacer eh, esta tarea, ¿cómo se llama? De, 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 de ejercer su ministerio, porque él hasta los 30 años era una persona que, si bien es cierto, tuvo algunas manifestaciones, usted puede leer en algunos pasajes de la Biblia siendo niño lo que hizo, siendo joven, pero a los 30 años fue cuando él es como que llega y viene la unción del Señor sobre él para empezar a ejercer su ministerio. Y dice así Lucas 4, 18 y 19. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, está hablando Jesús, y me ha ungido. La palabra ungido, el hecho de decir me ha ungido, la unción es una capacidad sobrenatural de Dios para nosotros, para hacer determinada tarea. Entonces dice, el Espíritu del Señor me ha ungido, me ha capacitado, me ha dado herramientas, me ha dado poder, dice, para llevar la buena noticia a los pobres. Dice, me ha enviado a proclamar a los cautivos que serán liberados y que los ciegos verán y que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Eso dice este texto, eso dice este pasaje, que el Señor está empezando su ministerio y hace esta proclamación que está en la palabra del Señor y que el Espíritu del Señor lo ungió, que Dios lo capacitó, le dio poder
para hacer la obra de Dios en medio de los seres humanos, en medio de la gente, para sanar, para liberar, para traer sanidad del alma, para darle libertad a los que están oprimidos en su corazón, en sus vidas, a los que están desahuciados, a los que están abandonados, a los pobres, a los necesitados. O sea, la obra del Señor es venir, poner en libertad y dar vida, como yo te decía delante en el pasaje anterior. Y todos los que nos hemos encontrado con el Señor de manera genuina, te decía yo, experimentamos esto, experimentamos la bendición de Dios, experimentamos los cambios, la luz de su palabra, la revelación de su palabra que nos trae libertad, que nos trae conciencia. ¿Sabes? La palabra del Señor es tan poderosa. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera en mi camino. Y la palabra del Señor te trae luz para ver, para entender, para tener un buen juicio, para tener un buen criterio de las cosas. La palabra del Señor. Bien, tengo una historia como la obra del Señor. Yo te decía en estos días, la semana pasada, que si se pudieran escribir todas las cosas que hizo el Señor, no habría un libro que pudiera contener todas las cosas que Él hizo durante esos 3 años que estuvo ejerciendo el ministerio, ¿ya? Pero sí sabemos que estuvo sanando, liberando, confrontando la religiosidad, confrontando a aquellos que tenían que representar a Dios y no lo hacían de manera correcta. Estaba ahí el Señor haciendo su obra. Y hay una historia que yo también compartí en el encuentro, que hoy día quiero compartir contigo y quiero que podamos prestarle atención. No la vamos a poner el texto en la pantalla, pero sí quiero que tú puedas prestarme atención a esta lectura, ¿ya? Y esta historia está en Lucas 8, del 26 al 39. Y voy a leer para ti, ¿ok? Dice así: Luego llegaron a la región de los Gerasenos, al otro lado del lago de Galilea. Mientras Jesús bajaba de la barca, contexto, el Señor estaba en un lugar, Él andaba predicando en diferentes pueblos, en diferentes lugares. Él estaba ahí compartiendo y haciendo esta tarea que yo te mencionaba recién, de poner en libertad y todo eso. Y Él se estaba dirigiendo a cierta ciudad, a cierto lugar, y dice la palabra del Señor que Él, cuando llegaron a la región de los Gerasenos, al otro lado del lago de Galilea, dice que mientras Jesús se estaba bajando de la barca, un hombre que estaba poseído por demonios salió a su encuentro. Dice, por mucho tiempo había estado este hombre, desnudo y sin hogar, y vivía entre las tumbas en las afueras de la ciudad. Dice que en cuanto vio a Jesús, soltó un alarido y cayó al suelo frente a él y gritó: ¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por favor, te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Ese espíritu a menudo tomaba control de él, y aun cuando el hombre estaba bajo custodia, con cadenas y grilletes, simplemente las rompía y se escapaba al desierto totalmente controlado por el demonio. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Legión, contestó, porque estaba lleno de muchos demonios. Los demonios seguían suplicándole a Jesús que no los enviara al abismo sin fondo. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana, y los demonios les suplicaron que les permitiera entrar en los cerdos. Entonces Jesús les dio permiso, así que los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogaron. Antes de seguir leyendo, para que podamos entender, el Señor baja de la barca donde Él estaba cruzando al otro lugar y llega a esa ciudad. Y en esa ciudad había un hombre, dice el relato que yo te estoy leyendo, que era un hombre que estaba totalmente endemoniado. O sea, había perdido el control de su propia vida.
Y te da detalles, dice que cuando de repente estaba un poco tranquilo, lograban tomarlo la gente y le ponían cadenas, grilletes y lo amarraban. Hay otra versión que decía que le ponían argollas de hierro en las manos y en los pies para poder sujetarlo. Pero era tanta la fuerza que operaba en él a través de los demonios, dice que él las cortaba. Y ahí estaba divagando en medio del cementerio, dormía entre medio de las tumbas, hacía alaridos, gritaba. Era un hombre que había perdido totalmente el control de su vida, el control de su conciencia. Estaba totalmente endemoniado. Y cuando el Señor llega, dice que los demonios vinieron con el hombre y se arrodillaron delante de Jesús y le dijeron: ¿qué tienes contra nosotros? ¿Por qué viniste a atormentarlo? Y le suplicaron, dice, que les permitiera irse, pero a un hato de cerdo, que eran como 1000 cerdos que estaban ahí. Tú te das cuenta que eran muchos demonios los que estaban en esta persona, porque cuando Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas?, él le dice legión, y legión tiene que ver con un escuadrón como de 1000 soldados. Entonces eran muchos los demonios que estaban en este hombre y que él había perdido totalmente el control de su vida. Bueno, sigo. Cuando los que cuidaban los cerdos vieron lo sucedido, huyeron a la ciudad cercana y a sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre liberado de los demonios. Estaba sentado a los pies de Jesús, completamente vestido y en su sano juicio. Y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido le contaron a los otros cómo había sido sanado el hombre poseído por demonios. Vuelvo a hacer un resumen. Una vez que sucedió todo esto, imagínate, no sé, de repente en los barrios o en las poblaciones, no sé, pues a veces hay por decirlo de alguna manera así, para entenderlo, algún personaje, no sé, el vagabundo que vive allá, que todos conocen la historia, o el que está pidiendo plata en la calle, o se rumorea del niñito o de la familia del huérfano que el papá es drogadicto, o se rumorea bueno, siempre en algunos barrios se conoce la historia de alguien. Todos en este lugar conocían la historia de este hombre, todos sabían que estaba encadenado y que estaba endemoniado. Me imagino que los mismos vecinos y la gente del lugar trataba y se ponían de acuerdo como comunidad de poder sujetar a este hombre para que no le hiciera daño a la gente. Por eso dice que lo amarraban. Entonces, esta persona era alguien conocido. Todos lo conocían por la condición en la que estaba. Llevaba tiempo, nadie lo había liberado y él volvía a estar endemoniado y tenía muchos demonios. Entonces, cuando esta gente se enteró, los que estaban ahí, y fueron testigos de lo que Jesús había hecho en su vida, ¿sabe lo que hicieron? Salieron corriendo y empezaron a pasar por el barrio y a decir: oye, el endemoniado fue libre. Oye, ¿no sabes lo que pasó? Vino un hombre que se bajó de un barco y el endemoniado vino y se arrodilló delante de él y le pidió por favor que no le hicieran daño. Entonces comenzaron a anunciar y a hablar por todos lados lo que había acontecido en ese momento. Y empezaron a anunciar y a gritar y a ir por todos lados contando lo que había sucedido. Y la gente que escuchaba iba al lugar y se acercaba a aquel lugar, iba a ver si realmente había pasado eso. Era un caso ahí que sucedió, que era como, no lo puedo creer que haya pasado esto. Entonces dice que todos llegaron delante de Jesús, dice, delante del Señor. Y cuando llegaron se encontraron con este panorama. Dice que estaba el endemoniado sentado a los pies de Jesús, completamente vestido y en su sano juicio. Y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido le contaron a los otros cómo había sido sanado el hombre poseído por demonios. Sigo la lectura. Todos los habitantes de la región de los Gerasenos le suplicaron a Jesús que se fuera
y que los dejara en paz, porque una gran ola de miedo se apoderó de ellos. Todos quedaron así asustados y le dijeron, Señor, por favor, no, déjanos en paz, porque realmente ellos no podían entender cómo algo tan poderoso había sucedido. Dice, entonces Jesús regresó a la barca y se fue y cruzó nuevamente al otro lado del lago. Y el hombre que había sido liberado de los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. ¿Sabes? Era tanta la gratitud, tanto lo que el hombre endemoniado había visto, lo que el Señor había hecho en su vida, que aparte de estar a sus pies y que el Señor se iba a devolver, él le suplicaba y le decía, Jesús, permíteme ir contigo. Jesús, permíteme acompañarte. Permíteme ser un discípulo, andar contigo. Y dice la Biblia, suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús lo envió a su casa diciéndole, no, regresa a tu familia y diles a todos los que Dios ha hecho por ti. Entonces dice que el hombre fue por toda la ciudad proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho por él. ¿Sabes? Yo saqué una conclusión de esta enseñanza. Primero, que quien se encuentra con Jesús, su vida es afectada, es transformada y cosas suceden en su vida, ¿sabes? No puedes tú decir que eres cristiano, no puedes tú decir que conoces al Señor si no has visto la obra de Dios en tu vida. Entonces tú tienes que ver al Señor obrando y favoreciendo tu vida. Segunda cosa que yo veo, que para Dios no hay imposible. ¿Sabes? Esto que era un imposible para todos, para Jesús fue solamente sal fuera y hazlo libre. Entonces es poderoso lo que sucede con este hombre. Tercera cosa, cada vez que Dios hace algo en alguien, eso provoca gratitud. ¿Sabes? Todos nosotros los que servimos al Señor, tu líder, el que te hace el grupo fe, los que están sirviendo, los que van a hacer la guardia, los que trabajan en una o en otra cosa en la iglesia, nosotros mismos que servimos al Señor. ¿Sabes? Lo que Dios hizo en nuestra vida provocó gratitud y el deseo de servir. Tú sirves al Señor por gratitud. ¿Sabes? No debería haber gente en la iglesia sirviendo por obligación. No debería haber gente en la iglesia, en la casa del Señor, sirviendo porque quiere ser visto o por otra motivación que no sea la gratitud. La motivación correcta para servir a Jesús es la gratitud. Es decir, el Señor ha hecho cosas en mi vida y yo me siento deudor de Él. Por eso le sirvo. ¿Sabes? Porque cuando tú sirves con gratitud y por gratitud, tú no estás mirando a los demás, quién hace más, quién hace menos. Tú dices a ti mismo, lo que he hecho es poco. Es muy poco lo que estoy haciendo, tengo que hacer más por el Señor. Entonces la gratitud va generando en ti el deseo de servir a Jesús. Cuando tú sabes lo que el Señor hizo contigo, la gratitud te hace moverte, te hace estar, te hace servir, te hace honrar al Señor. No te mides. Entonces esto, querida iglesia, no se trata de lo que yo aporto o lo que o cuánto hago yo, o cuánto hacen los demás. No, esto se trata de que todo lo que yo hago para mi Señor lo hago por gratitud, lo hago porque sé lo que Él hizo en mi vida. Otro punto que yo quiero resaltar acá, ¿sabes? El hombre se ofreció para estar al lado de Jesús. Yo me imagino que el Señor lo miró y dijo, este hombre está tan impactado porque yo lo dejé en libertad y le cambié la vida, que me va a ser un instrumento en mis manos. Y ¿sabe? En vez de decirle, sí, acompáñame, ¿sabe lo que le dijo Jesús? Dice, pero Jesús le envió a su casa diciéndole, no, regresa a tu familia y diles a todos lo que Dios ha hecho por ti. Entonces el hombre fue por toda la ciudad proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Por eso yo le puse por título a esta prédica, le puse, cuéntale a otros. Cuéntale a otros. ¿Sabes?
yo creo que este es el llamado del Señor en este tiempo para nuestra iglesia Manantiales Rancagua. Por eso no quería dejar pasar esta oportunidad de compartirte la palabra. Yo creo y sé y tengo convicción de que para nosotros en este tiempo el llamado es ir y contarles a otros. El Señor hizo algo en tu vida, ve y cuéntale a otros. El Señor te sanó, ve y cuéntale a otros. El Señor te está restaurando, ve y cuéntale a otros. ¿Sabes? El Señor tenía mucho trabajo. Entonces cuando llegó a ese lugar y dijo, aquí tengo un testigo, anda tú y anúnciale a los demás lo que yo hice en tu vida. Y lo dejó a él para predicarle a toda esa ciudad. Y él se devolvió a donde él había estado antes para seguir haciendo una tarea que él, para continuar la tarea que él estaba haciendo. Entonces, el propósito de Jesús es alcanzar a muchos y Dios necesita de gente agradecida y dispuesta a servir para alcanzarlos. Este caso en el que el Señor liberó a este hombre, ¿sabes? Terminó reclutándolo para que él fuera testigo y extendiera en esa región el nombre de Jesús. Quiero decirte otra cosa, Jesús sigue liberando, la obra del Señor continúa, Jesús sigue sanando y restaurando a las personas, Jesús sigue dándole vida, y esa palabra que yo te leí al principio, que Él que vino para darte vida y vida en abundancia, esa palabra sigue vigente. Decíamos en el canto, sí, amén, tu palabra nunca falla, lo que tú dijiste lo vas a hacer. Entonces el Señor sigue haciendo esa obra, pero sabes, Jesús necesita de discípulos que estén dispuestos a predicar, a hablarle a otros. ¿Sabes? No tienes que ser un predicador elocuente, un predicador muy capacitado. Solamente tienes que ir y compartirle a otro. Ve y cuenta lo que Jesús hizo contigo. ¿Sabes? Y esa es nuestra tarea, ir y contarle a otros lo que el Señor hizo contigo. Decía yo recién, Jesús sigue liberando, sanando, restaurando vidas. Y hoy lo hace a través de la iglesia, que es la extensión de su obra. Si tú estás en esta casa, estás en la iglesia del Señor. Y si estás en la iglesia del Señor, como yo te hablaba la semana pasada, era quien tiene la responsabilidad de extender la obra del Señor en la tierra. Por eso yo te decía, la iglesia tiene poder. La iglesia fue capacitada con poder para poder bendecir a la tierra. Todos los que nos encontramos con Jesús fuimos beneficiados. Ahora nos toca anunciar a otros lo que Él ha hecho y sigue haciendo. Tú y yo, no solamente tú, yo también, tú y yo, somos el testimonio del cielo para que los que necesitan liberación, sanidad, restauración y vida abundante. Tú y yo, hoy día somos como ese endemoniado que fue sanado, que el Señor envía para ir y anunciar a otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Es nuestra responsabilidad ir y compartir con otros. Te decía yo recién, no tienes que ser alguien elocuente ni tan capacitado, no, tienes que decirle a otros, ¿sabes qué? Jesús me sanó, fui a un encuentro, Jesús me restauró, estoy yendo a la iglesia y tengo esperanza, estoy yendo a la casa del Señor y estoy viendo a Dios en mi vida. Ve y cuéntale a otros, ¿sabes? En medio de cualquier tiempo, tú y yo tenemos que compartir lo que Dios ha hecho y que el Señor nos dé valentía para compartir su palabra, para compartir su obra, para compartir con otra. Hay un texto que quiero compartir que está en Hechos 4, 29 y 31 y es un texto donde la iglesia, ya el Señor se había ido y quedó la iglesia predicando el evangelio y la iglesia estaba sufriendo de persecución. Y mira lo que dicen los discípulos. Dice, y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tu siervo, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, dice la palabra, el lugar donde ellos estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo
y predicaban con valentía la palabra del Señor. ¿Sabes? Hoy día yo quiero, una vez que nosotros ya tenemos conciencia que somos nosotros los que tenemos que ir y anunciar lo que el Señor hizo en nuestra vida, yo quiero que tú también nos unamos en oración y decirle: Señor, Señor Jesús, mira la necesidad que hay en la tierra, danos poder y extiende tu mano con señales, prodigios y milagros, liberaciones y sanidad, poder para proclamar y para sanar enfermos. Y extiende, Señor Jesús, tu mano de poder para que nosotros podamos hablar con valentía lo que tú hiciste en nuestra vida. Si tú eres alguien que desea que el Señor te dé autoridad y poder para poder obrar en todo esto que es sanidad, en milagros y la obra poderosa del Señor, yo quiero invitarte a que podamos hacer esta oración. ¿Te parece? Quiero pedirte que ahí, si puedes, cerrar tus ojos, si no, concéntrate en esto. Y vamos a orar así. Y vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, hoy día venimos, Señor, delante de ti para buscar tu rostro y para decirte, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, danos poder. Señor, la tierra tiene mucha necesidad. La tierra, Señor, y la gente necesita de ti. Pero hoy día nosotros nos levantamos como tus hijos para que nos des, Señor, la capacidad de hacer milagros. Señor, úngenos como ungiste a Jesús para poner las manos sobre los enfermos y que los enfermos sean sanados. Señor, glorifícate con milagro en tu iglesia. Glorifícate, Señor, haciendo señales y danos poder para predicar tu palabra y que muchos, Señor, sean alcanzados y tocados por ti. Señor, que la obra poderosa del Evangelio alcance, Señor, a tu iglesia. Alcance, Padre, a los que están necesitados de ti. Señor, yo oro por la Iglesia Cristiana Manantiales de Rancagua y te pido, Señor, que a los líderes, los que están haciendo grupos fe, los que están, Señor, haciendo tareas de liderazgo, los que están hablándole a otros, dales poder para orar y bendecir a la gente. Danos poder, Señor, para obrar en maravillas, en sanidades y en milagros. En el nombre de Jesús, hoy día yo levanto esta misma oración que levantó tu iglesia. Oh Señor, escucha la necesidad de la gente y cómo, Señor, de repente a tu iglesia la quieren apagar y la quieren, Señor, esconder y quieren silenciarla. Pero danos poder para predicar tu palabra. Extiende, Señor, tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de Jesús. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y que tu Espíritu Santo llene a tu iglesia de poder. Llena, Señor, a tu iglesia con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.